Saludos a tutor y compañeros. Mi nombre es Carlos Darío Ávila Jiménez, estudiante de la UNAD de la carrera de Administración de Empresas, SEAD José Acevedo y Gómez. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de la cultura desde el concepto antropológico. Su definición. Podemos definir la cultura como las conductas o acciones del ser humano, las cuales son aprendidas y transmitidas de un individuo, un grupo o una generación por herencia. De ahí la capacidad del ser humano de crear cultura. Hay otros seres vivos que tienen sociedades bien organizadas como las hormigas, las abejas, pero no tienen la capacidad de crear cultura. Podemos definir dos tipos de cultura, los materialistas y los mentalistas. Los materialistas, sus principales representantes, que son Edward Taylor y Hubble, consideran la cultura como un todo. Este tipo de cultura considera la cultura como un comportamiento observado, que incluye el conocimiento, la ciencia, el arte, la religión, las costumbres. El otro tipo son los mentalistas, cuyo principal representante o principales representantes son Cooper y Kluckhohn. Este tipo considera la cultura como una abstracción de reglas y normas para el comportamiento. Suponen que la cultura solo existe en el intelecto, en la mente de los investigadores, es decir, que es culto quien tiene conocimiento en determinado tema. Vamos ahora a definir el concepto de cultura y sociedad, ya que se tiende a confundir estos dos conceptos. La cultura es el modo de vida de un pueblo, sus costumbres, su arte, su religión, su moral, su folclore, etc. Y la sociedad es el conjunto o aglomerado de individuos que siguen un mismo modo de vida y que están unidos por una serie de principios comunes. Actúan juntos para conseguir metas comunes. La sociedad también ocupa un espacio determinado o identificable. La importancia de la cultura en la antropología radica en el proceso de socialización que tiene el hombre desde su nacimiento con otros individuos y va formando los rasgos característicos de la cultura. Por esto es importante para la antropología, ya que puede estudiar con estos rasgos determinados grupos sociales. En la cultura podemos identificar varios procesos. El primero, la enculturación. Este proceso es el aprendizaje consciente e inconsciente desde el nacimiento del ser humano hasta la muerte, y es transmitido de las generaciones mayores a las generaciones menores. Y esto nos ocurre a todas las personas que estamos integradas en una sociedad. Mediante este proceso de enculturación es que las culturas mantienen su continuidad al paso de los años. El relativismo cultural es cuando una cultura tiene rasgos comunes con las demás, pero es única. Los valores del bien y del mal, las costumbres son relativos, dependiendo de cada cultura. Y dentro de esta cultura o dentro de la cultura determinada son respetables, pero no pueden ser trasladados a otras culturas. Un ejemplo de este relativismo cultural es el de la poligamia. En algunas culturas la poligamia es una norma aceptada, pero en otras como la nuestra no lo es. El etnocentrismo. El etnocentrismo es lo opuesto al relativismo cultural. Es la forma de valorar su propia cultura por encima de las demás. Solo mi cultura es la que importa.
Cada grupo resalta su propia lengua, su propia tradición, su propia gastronomía, religión, costumbres, siempre por encima de las demás culturas. Un ejemplo del etnocentrismo fue la conquista de América, con el irrespeto y el trato esclavista que dieron los colonos europeos a los aborígenes americanos, pasando sobre la cultura de estos aborígenes e implementando la cultura europea. Con esto llego al final de mi exposición, espero haya sido de su agrado y comprensión. Muchas gracias.